vamos a hablar de cómo se regula la presión arterial media. Para esto vamos a recordar la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille decía que el flujo es igual a una diferencia de presión sobre una resistencia. Si nosotros aplicamos la ley de Poiseuille a la clínica, podemos decir que ese flujo es el volumen minuto, que esa diferencia de presión es la presión arterial media menos la presión en la aurícula derecha, la cual podemos despreciar, y que esa resistencia es la resistencia vascular periférica. Si tienen dudas de cómo aplicar la ley de Poiseuille a la clínica o sobre la ley de Poiseuille en sí, pueden ir a nuestra clase de presión arterial media, la cual les dejamos acá arriba. Si nosotros damos vuelta la ley de Poiseuille, nos va a quedar que la presión arterial media es igual al volumen minuto por la resistencia vascular periférica. A su vez, podemos decir que la presión arterial media es la presión diastólica más 1/3 de la presión diferencial. La presión diferencial a veces también la llaman presión de pulso y es la presión sistólica menos la presión diastólica. A su vez, la resistencia también la podíamos ver como 8 por la longitud, por la viscosidad, sobre pi por el radio elevado a la cuarta. Si tienen dudas de por qué la resistencia se representa de esta forma, pueden ir a nuestro video de fluidos, el cual también les voy a dejar acá arriba. Por último nos queda ver cómo podemos ver el volumen minuto. El volumen minuto es igual a lo que es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y a su vez, el volumen minuto va a estar determinado por la precarga, por la poscarga y por la contractilidad. Ahora, ¿cómo regula el cuerpo la presión arterial? Existen dos grandes mecanismos de regulación. Los mecanismos a corto plazo, los cuales actúan en segundos a minutos, y los mecanismos a largo plazo, los cuales tardan horas, minutos o hasta días. En este video vamos a hablar de la regulación a corto plazo. La regulación a corto plazo funciona como un arco reflejo, la cual está compuesta por un estímulo, que va a ser el aumento o la disminución de la presión. Esto va a estar sensado por un receptor, el cual va a llevar la información a un centro integrador, el cual va a efectuar una respuesta que va a viajar a través del efector y la va a poner en práctica. El sistema nervioso autónomo es el encargado de esta regulación. ¿Qué es el sistema nervioso autónomo? El sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso que se encarga del control del medio interno y se va a dividir en dos partes, lo que es el simpático y lo que es el parasimpático. El simpático va a tener como principal neurotransmisor la adrenalina y la noradrenalina, los cuales van a actuar a través de receptores alfa y beta. De todos estos receptores que yo les puse acá, tienen que recordar alfa 1, que genera vasoconstricción, beta 1, que actúa a nivel del corazón, y beta 2, que actúa a nivel de los pulmones. Con respecto al parasimpático, su neurotransmisor va a ser la acetilcolina, la cual va a actuar a través de receptores muscarínicos. De todos estos receptores, el que principalmente tienen que recordar es el receptor M2, el cual se encuentra a nivel del corazón. Vamos a hablar ahora de cada una de las partes de este arco reflejo, comenzando por el receptor. Los receptores pueden ser tanto de alta presión como de baja presión. Los más importantes son los de alta presión, por lo cual van a ser los que vamos a hablar en este video. Tenemos dos receptores de alta presión, uno a nivel del seno carotidio y otro a nivel del arco aórtico. Estos receptores no sensan presión en sí, por más que lo llamemos varoreceptores, sino que sensan el estiramiento de la pared vascular en respuesta a este aumento de la presión. La información codificada por los receptores va a viajar por una vía aferente, la cual va a depender de si el receptor es el seno carotidio o el arco aórtico. Si el receptor es el seno carotidio, la vía aferente va a ser el glosofaringio, la cual va a llevar la información desde el receptor hasta el bulbo raquídeo. Si el receptor es el arco aórtico, la vía aferente va a ser el nervio vago. Vamos a hablar de nuestro centro integrador.
nuestro centro integrador para las respuestas de corto plazo va a ser el bulbo raquídeo, el cual está compuesto por 3 partes: un área cardioinhibidora, un área cardioestimuladora y un área vasomotora. Tanto el área cardioinhibidora como cardioestimuladora van a generar efectos a nivel del corazón. El área cardioinhibidora va a generar disminución de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad, mientras que el área cardioestimuladora va a generar aumento de la frecuencia cardíaca, de la relajación y de la contractilidad. El área vasomotora va a generar su efecto a nivel de los vasos y va a generar vasoconstricción. Vamos a hablar ahora de la última parte de nuestro arco reflejo, que es la vía eferente y los efectores. La vía eferente va a ser el simpático y el parasimpático. El simpático va a generar efectos a nivel de los vasos, del corazón y de la médula suprarrenal. A nivel de los vasos va a ser vasoconstrictor, es decir, vasocontrae. A nivel cardíaco va a aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Y a nivel de la médula suprarrenal va a generar la secreción de adrenalina. El parasimpático, a su vez, disminuye la frecuencia cardíaca y la contractilidad, y a la vez disminuye los efectos que genera el simpático. Es decir, por disminución del simpático va a vasodilatar y no va a generar la secreción de adrenalina. Vamos a ver qué sucede si aumenta la presión arterial. Si tengo un aumento de la presión arterial, nuestros vasoreceptores, es decir, nuestros sensores de estiramiento, van a sensar este aumento del estiramiento y van a aumentar la frecuencia con la cual descargan en el núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario va a generar un efecto sobre las áreas que controlan el sistema cardiovascular a nivel del bulbo, es decir, el área cardioinhibidora, el área cardioestimuladora y el área vasomotora. A nivel del área cardioinhibidora, la va a estimular. Si recordamos, el área cardioinhibidora genera una disminución de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad. Es decir, que si yo estimulo esta área, voy a generar mayor disminución de la frecuencia cardíaca y disminución de la contractilidad. A nivel del área cardioestimuladora, la va a inhibir. Si recordamos, el área cardioestimuladora aumentaba la frecuencia cardíaca, la relajación y la contractilidad. Si yo inhibo esta área, lo voy a ver reflejado como una disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la relajación y disminución de la contractilidad. A nivel del área vasomotora, también va a inhibir. Si recordamos, el área vasomotora generaba una vasoconstricción de tipo tónica, por lo cual, al inhibir el área vasomotora, voy a generar vasodilatación. Por ende, mi respuesta generalizada al aumento de la presión arterial va a ser vasodilatación y bradicardia. Por último, vamos a ver qué sucede si disminuye la presión arterial. Si disminuye la presión arterial, nuestros vasoreceptores van a disminuir la frecuencia con la cual descargan sobre el núcleo del tracto solitario. Es decir, siguen estimulándolo, pero estos estímulos van a ser más separados en el tiempo. Al cambiar la forma en la cual estábamos estimulando, vamos a inhibir el área cardioinhibitoria, estimular el área cardioestimuladora y estimular el área vasomotora. Por lo cual, mi respuesta generalizada va a ser vasoconstricción y taquicardia. Si tienen alguna duda sobre este video o quieren comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a Facebook Clase Cardiorespi o pueden mandarnos un mail a clasescardiorespi@gmail.com.